La historia de Alton Coleman y Deborah Brown es una de las más aterradoras y deprimentes en la historia criminal de Estados Unidos. A mediados de la década de 1970, esta pareja de asesinos sembró el terror a lo largo de varios estados, protagonizando una de las cacerías humanas más grandes y escalofriantes de la historia reciente. En menos de 2 meses, Coleman y Brown recorrieron el Medio Oeste, cometiendo una serie de ataques, agresiones sexuales y asesinatos que horrorizó a la nación. Desde Illinois hasta Michigan y de allí hasta Kentucky, su rastro de sangre dejó una estela de sufrimiento que nunca será olvidada. Coleman y Brown fueron puestos tras las rejas, cada uno esperando su cita con el verdugo. Pero el mal que trajeron sobre las vidas de sus víctimas inocentes perdura hasta hoy. La defensa ha utilizado todas las vías judiciales posibles y ha buscado clemencia en los tribunales. Rara vez mostraron misericordia cuando merodeaban por el Medio Oeste. Con cada nuevo fallo judicial o demora, docenas de sobrevivientes reviven el horror de sus encuentros con la pareja asesina. Una niña víctima que logró escapar de sus manos jura que nunca se casará debido a su incapacidad para confiar y se pregunta si aún conserva su pureza. Otro sobreviviente lucha contra la adicción a las drogas, intentos de suicidio y trastorno de estrés postraumático. Un padre y una madre deben adaptarse al hecho de que Coleman nunca será juzgado por el asesinato de su hija, y quizás nunca conocerán las circunstancias que rodearon su masacre. La familia de Coleman, por su parte, se considera víctima, no de su mortal pariente, sino de un sistema que creen que persigue a un hombre inocente y planea matarlo. La madre de Deborah Brown sigue lamentando el día en que su hija conoció a Alton Coleman. Brown era una buena chica, desconocida para la policía, hasta que cayó bajo el hechizo de Coleman. Pero cuando la pareja fue capturada, quedó claro que Brown era tan viciosa y asesina como su novio exconvicto Alton Coleman. Lo más perturbador de Alton Coleman es que no debería haber estado en las calles para comenzar su oleada de agresiones sexuales, robos y asesinatos. Una y otra vez, Coleman logró manipular el sistema judicial a su favor, evadiendo cargos de agresión sexual en varias ocasiones. Los fiscales frustrados y los agentes de la ley sabían que tenían a un monstruo en sus manos, pero solo podían quedarse de brazos cruzados, mientras jurado tras jurado lo dejaba en libertad, confiados de que el sistema había funcionado para liberar a un hombre inocente. Nacido en Waukegan, una ciudad de Illinois, a unos 30 minutos al norte de Chicago, Alton Coleman sufrió las burlas de sus compañeros de escuela, que lo molestaban por mojarse los pantalones con frecuencia. Lo apodaron Pisi, empapado. Miembros de su familia y oficiales de la ley, que tuvieron trato con Coleman desde su adolescencia, decían que Alton era lento para mostrar emoción, y generalmente se mantenía apartado de los demás. Claramente alienado de sus compañeros, Coleman tenía la reputación de tener un deseo sexual insaciable. Se decía que era bisexual y dispuesto a tener sexo en cualquier lugar, en cualquier momento, con cualquiera. Un amigo de la madre fallecida de Coleman dijo que él sabía que era diferente incluso cuando era niño. A medida que creció, Coleman se inclinó por gratificaciones sexuales insidiosas. Coleman empezó a llamar la atención de la policía cuando era adolescente, cuando fue arrestado por romper ventanas en su proyecto habitacional de Waukegan. Fue rápidamente etiquetado como un problemático, pero la mayoría de sus delitos fueron de poca monta. No había indicios para las autoridades de la catástrofe que estaba por venir. Curiosamente, el daño a la propiedad, a menudo en forma de incendios, puede ser un indicador de tendencias asesinas en serie. Esto no quiere decir que todos los jóvenes que rompen ventanas o prenden fuego estén destinados a convertirse en asesinos en serie, sino que muchos asesinos múltiples cometieron actos similares cuando eran niños. En su camino hacia convertirse en un asesino en serie, Coleman le dio al sistema legal muchas oportunidades de ponerlo tras las rejas. Pero Alton era astuto como la seda
según quienes lucharon contra él en los tribunales. Los agentes de la ley decían que Coleman se presentaba bien en los tribunales, lo que a menudo convencía a los jurados de que las autoridades se equivocaban. Según sus amigos, también utilizaba lo sobrenatural para ayudarle a escapar de la justicia. Afirmaba que el vudú lo hacía invulnerable a los ataques de la ley. Era bueno engañando a los jurados, según el teniente de policía de Keegan, Mark Hansen, quien en 1984 declaró al Detroit Free Press que cuando Coleman y Harris se escondían en Detroit, cuenta una historia convincente en los tribunales. La gente queda impresionada con su testimonio. Se presenta como una persona decente. Un fiscal que vio a Coleman salir absuelto de un cargo de agresión sexual estuvo de acuerdo. Sabe qué tipo de caso aguanta en los tribunales y cuáles no, dijo el exfiscal de Fred Foreman. Ha estado en la penitenciaría. Es un criminal de carrera. Pero cuando la fachada ya no funcionaba y el dios vudú Baron Samedi no le escuchaba, Coleman recurría a formas más comunes de burlar la justicia, como la intimidación de testigos. Es difícil llevar a las personas al tribunal para probar estos cargos, porque son cargos de agresión sexual. Involucran a niños. Involucran a familias que no quieren verlo en prisión, decía Hansen. En 1983, la hermana de Coleman fue a las autoridades y les contó que su hermano había intentado agredir sexualmente a su sobrina de 8 años. 3 semanas después, ella fue a la corte para pedir que se desestimaran los cargos. Fue un malentendido, dijo. Muchas familias pasan por eso. Ya no importa. El juez que escuchó la moción de desestimación se asombró con el testimonio de la mujer de 25 años. Creo que la mujer, tal como está aquí hoy, está aterrada de este hombre, dijo el juez. Llamó a su relato del incidente completamente implausible. Pero al final, sin víctima ni testigos, el juez no tuvo más opción que liberar a Alton Coleman y desestimar los cargos. El historial criminal de Coleman, antes de su ola de crímenes por el Medio Oeste, parece una serie de crímenes sexuales cometidos por un solo hombre. En 1973, él y un cómplice secuestraron, robaron y agredieron sexualmente a una mujer mayor. Ella se negó a testificar sobre la agresión sexual, y Coleman cumplió 2 años por el robo. 3 meses después de su liberación de Joliet, Coleman fue arrestado por otra agresión sexual. Fue absuelto, pero cumplió condena por un cargo menor. 4 años después de esa condena, Coleman fue absuelto de agresión sexual. 1 año después, fue arrestado por un intento de agresión sexual. El cargo fue desestimado. En julio de 1983, fue acusado por la agresión sexual de su sobrina. Ese cargo fue desestimado. A principios de 1984, fue imputado por la agresión sexual con un cuchillo y el asesinato de una niña suburbana de Chicago, cuya madre era amiga de él. Coleman se enteró de que era buscado por ese crimen, pero desapareció, iniciando su ola de crímenes en varios estados, junto a su novia Deborah Brown. Todavía es un misterio por qué Alton y Deborah se escondieron. La policía culpaba al intenso odio de Coleman hacia los negros. Los amigos de toda la vida de Coleman y Brown descartaron como absurda la idea de que su elección de víctimas se debiera a su odio racial. En realidad, la mayoría de las víctimas de la pareja eran personas negras, simplemente porque se encontraban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Coleman solía refugiarse en barrios predominantemente negros, porque eran lugares donde podía esconderse sin llamar la atención. Eso me suena tan loco, dijo un funcionario público de Waukegan, que conocía a Coleman desde que era un niño. ¿Por qué victimizaba a los negros? Los barrios negros eran el lugar lógico para él. Si hubiera ido a una comunidad blanca, lo habrían encontrado mucho antes. Un amigo de la familia mencionó que Coleman no podía lidiar con sus tendencias homosexuales. Solía vestirse como mujer con frecuencia, y era bien sabido que tenía hábitos diferentes a los de un hombre común.
Este amigo lo describió como un asesino en serie desorganizado, que rara vez acechaba a una víctima en particular, sino que atacaba a cualquiera que estuviera cerca. Utilizaba cualquier herramienta que tuviera a la mano para matar o incapacitar a sus víctimas, y no parecía haber ningún tipo de ritual en su violencia. Lo que probablemente lo desató fue la sensación de que ya no tenía nada que perder. Tal vez fue el ser acusado de asalto sexual agravado y asesinato, cargos que podían haberle costado la pena de muerte, lo que finalmente lo empujó hacia la locura que desató en su desenfreno criminal. Mientras la pareja estaba prófuga, Coleman fue acusado de asesinato en Wisconsin y se emitió una orden de captura federal. Independientemente de la motivación, Coleman y Brown comenzaron su odisea criminal el 5 de junio de 1984. Alquiló un apartamento en Gary, Indiana, y desde el 31 de mayo, Coleman ya era buscado por la policía. Deborah Brown fue interrogada sobre su desaparición el 1 de junio. Se mantuvieron ocultos durante 2 semanas, hasta que el 18 de junio, 2 jóvenes, Tama Turks y una niña de 9 años, desaparecieron mientras se dirigían a una tienda de dulces. Más tarde ese mismo día, la niña de 9 años fue encontrada golpeada y sexualmente agredida. Tama seguía desaparecida. Al día siguiente, el cuerpo de Tamika fue encontrado en una zona boscosa de Gary. Una niña llamada Tamika fue brutalmente asesinada por una pareja de criminales. Uno de ellos, Brown, la mantenía inmovilizada, tapándole la nariz y la boca, mientras su compañero, Coleman, saltaba sobre su pecho y rostro. Los impactos fueron tan fuertes que las costillas de Tamika se fracturaron y perforaron sus órganos vitales, causando su muerte. Su hermana mayor fue obligada a presenciar todo y, posteriormente, sufrió una violación por parte de ambos agresores, antes de ser golpeada en la cabeza. La madre de la niña, Mary Hillard, relató que la niña sobreviviente sigue sufriendo secuelas psicológicas y físicas, incluyendo dolores de cabeza y ataques de pánico. Además, las lesiones dejaron a la familia con una deuda médica considerable, que fue parcialmente cubierta por el seguro. Por otro lado, la madre de Tamika, Laverne Turks, se vio obligada a mudarse de Gary, Indiana, a Minneapolis, debido a lo doloroso que era recordar a su hija en su ciudad natal. La tragedia destruyó a su familia de maneras irreparables. El mismo día que se encontró el cuerpo de Tamika, otra mujer, Donna Williams, fue reportada como desaparecida, y su coche fue robado. Una semana después, el vehículo fue hallado abandonado en Detroit, con una identificación falsa vinculada a Brown. La policía comenzó a investigar a la pareja en varios estados, creyendo que Donna Williams también había sido asesinada. Mientras tanto, en Detroit, Coleman y Brown continuaban cometiendo crímenes, incluido el secuestro y robo de varias personas. Las autoridades de múltiples estados estaban involucradas en la búsqueda de la pareja. Para el 28 de junio de 1984, habían atacado a una pareja de ancianos en Dearborn Heights y robado a 2 hombres en Detroit. Estos crímenes formaban parte de un patrón, con la pareja escapando rápidamente después de cada robo. Sin embargo, la policía pronto sospechó que habían dejado Detroit, ya que un Buick robado había desaparecido sin dejar rastro. El 11 de julio, las autoridades hallaron el cuerpo de Donna Williams en un avanzado estado de descomposición en Detroit, confirmando que había sido asesinada poco después de ser secuestrada. Mientras tanto, las autoridades decidieron concentrarse en los casos más sólidos de la pareja, con la intención de buscar la pena de muerte en aquellos crímenes. Sin embargo, la familia de Williams expresó que, aunque la justicia penal era importante, lo que más les pesaba era la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió con su hija. Los crímenes continuaron mientras Coleman y Brown se desplazaban a Toledo y luego a Cincinnati, donde asesinaron a Marlene Waters, dejando a su esposo gravemente herido.
La violencia que desataron en su camino hacia el sur no mostró signos de detenerse. Coleman y Brown robaron el coche de Waters y se dirigieron a Lexington, Kentucky, donde abandonaron el vehículo en un campo de maíz. En la cercana Williamsburg, la pareja secuestró a Olin Carmichael y la llevó a Dayton, Ohio, dejándola encerrada en el maletero de su coche. Una pareja anciana de Dayton fue encontrada golpeada y amordazada en su casa después de que los fugitivos robaran su coche. Otra pareja de Dayton reportó a la policía que Coleman y Brown los habían robado. El viaje, desde el asesinato de Tama Turk hasta los crímenes en Indianápolis, tomó menos de un mes, con la pareja cometiendo un crimen casi todos los días. En total, la sangrienta rampa de 53 días que comenzó con los ataques sexuales de Coleman y Brown dejó una estela de horror difícil de olvidar. El camino hacia su captura culminó cuando finalmente fueron arrestados, pero para las víctimas y sus familias, la recuperación de la normalidad fue una tarea imposible. Los ecos del sufrimiento causado por esta pareja criminal continúan marcando a las personas que sobrevivieron, y el daño que hicieron a tantas vidas sigue siendo una tragedia irreparable. Mientras las autoridades aseguraban que la justicia tomaría su curso, la realidad era que, aunque los culpables ya no pudieran seguir matando, el impacto psicológico y emocional de su crueldad perduraría para siempre en las víctimas y sus seres queridos.